En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo creía tener el plan perfecto para dejarme sin nada, pero cuando fingió perder la memoria no esperaba que yo ya conociera cada paso de su juego. Mi esposo planea simular una pérdida de memoria para poder dejarme sin enfrentar ninguna responsabilidad. Espero que esto les parezca tan absurdo como me pareció a mí. No puedo creer que piense que soy tan ingenua. Ha elaborado un plan digno de una caricatura para escapar de nuestro matrimonio sin complicaciones. Seguramente se preguntarán qué clase de relación tóxica tenemos para que mi esposo esté dispuesto a hacer todo esto solo para marcharse. La verdad es que nuestro matrimonio era bueno, dejando esto de lado. Yo era realmente feliz. El problema está en él, o quizás en su atracción por otra persona. Permítanme explicarles un poco más sobre mi situación. He estado casada con mi desconsiderado esposo Heath por casi 5 años. Durante este tiempo, me he esforzado por ser la mejor compañera posible y lo he querido sin condiciones, pero al parecer mi cariño no fue suficiente o yo, como persona, no fui suficiente para él. Tal vez simplemente se aburrió de mí, porque de otro modo, no hay explicación para lo que está planeando hacer. No puedo expresar cuánta rabia siento al pensar en todo lo que he hecho por él, y lo que está tramando hacerme. Si me hubieran preguntado cómo me sentía por él hace poco más de una semana, habría respondido que deseaba pasar el resto de mi vida a su lado. Ahora, estoy contemplando cómo hacer que pague por sus acciones. Un cambio radical. Cuando decidí casarme con Heath, muchas personas me aconsejaron no hacerlo porque no era alguien particularmente exitoso. Me decían que podía encontrar a alguien mejor. Pero yo no buscaba a alguien con más éxito, yo quería compartir mi vida con él. Lo amaba sinceramente, y se lo demostraba cada día, haciendo cualquier cosa por él. Sí, ha crecido como persona, ha cambiado considerablemente. Es más exitoso de lo que era antes de casarnos y ahora tiene ingresos mucho mayores que los míos. Quizás eso le afectó el juicio, tal vez, no lo sé. Pensará que debería estar con alguien considerablemente más joven. Si todo esto no me estuviera ocurriendo personalmente, jamás habría creído que Heath fuera capaz de algo así. Solía ser un esposo tierno y afectuoso, que me hacía sentir diariamente que había tomado la decisión correcta al casarme con él. Todo comenzó hace unos meses, cuando por primera vez sospeché de Heath. Me desperté en medio de la noche, algo muy inusual para mí porque tengo el sueño profundo y nunca me despierto hasta la mañana. Heath no estaba en la cama, así que pensé que quizás estaba en el baño, pero después de un minuto noté que no había luces encendidas. También escuché una voz distante, como si alguien estuviera en una llamada telefónica. Me levanté para investigar qué sucedía. Encontré a mi esposo recostado en el sofá, conversando con alguien. No podía escuchar claramente la conversación, pero estaba segura de que hablaba con una mujer por el tono de su voz. Pero en cuanto lo llamé, terminó la llamada. Le pregunté qué estaba haciendo y me explicó que alguien del trabajo lo había contactado por una emergencia. Me pareció sospechoso porque rara vez recibe llamadas después de la cena, y mucho menos a esa hora. Por otro lado, estaba hablando por teléfono acostado en el sofá como un adolescente, pero Heath me dio explicaciones diciendo que todo estaba bajo control. Decidí no insistir, pero ya comenzaba a sospechar que algo extraño ocurría. De todas maneras, él intentó sonar bastante convincente. Hemos estado juntos por mucho tiempo, así que, naturalmente, sabía exactamente qué decir para manipularme. Comenté esto con mi mejor amiga, Yasmine, y ella me sugirió que lo olvidara. Que Heath no era el tipo de persona que haría algo así. Estuve de acuerdo con ella y traté de dejarlo pasar, pero mi intuición me advertía que algo no estaba bien. Incluso si le hubiera hecho caso, ya era tarde porque el engaño ya estaba en marcha. Hace unas semanas, le mentí a Heath. Fue una mentira necesaria. Ahora que conozco la verdad, me parece irónico e hipócrita. Heath siempre ha sido muy celoso, excesivamente celoso. He notado que casi nunca me permite viajar con mis amigas. Salgo con ellas, sí, pero Heath detesta cuando me ausento por varios días. Hace unas semanas, mis amigas, incluida Yasmine, comenzaron a planear un viaje de una semana a un lugar que yo deseaba visitar. Tenía el dinero y todo listo, pero sabía que, conociendo a Heath, nunca lograría convencerlo. Pero quería ir desesperadamente. Así que simplemente decidí mentirle. Bueno, esa mentira terminó siendo la razón por la que descubrí la verdad. ¿No es la vida tanto deprimente como irónica a veces? Le dije a Heath que tenía un viaje de trabajo al que debía asistir por casi una semana. Heath aceptó la explicación sin cuestionarla. Ahora, no suelo mentir sobre cosas como esta, solo cuando lo considero necesario. Y cuando lo hago, siempre intento compensarlo de alguna manera. Así que, hace 2 semanas, cuando estaba partiendo, ya pensaba en cómo podría compensar esta mentira. Luego me fui con mis amigas para disfrutar una semana de viaje.
pero, desafortunadamente, se acortó. Aproximadamente 4 días después, una de nuestras amigas tuvo una situación de emergencia, y la mayoría decidimos regresar. Como casi todas regresaban, Yasmín y yo pensamos, está bien, volvamos a casa también. No resultaba tan divertido si no estábamos todas juntas. De regreso, estaba a punto de llamar para informarle a mi esposo, pero Yasmín me sugirió que no lo hiciera. Me propuso pasar un día con ella, ya que rara vez teníamos esa oportunidad, y como todavía estábamos técnicamente de vacaciones, acepté. Esa noche, me estaba quedando en casa de Yasmín y decidimos salir a cenar a un restaurante muy agradable, bastante alejado de donde vivimos. Es un establecimiento al que mucha gente de nuestro pueblo acude, porque está a cierta distancia, pero no demasiado lejos. Obviamente, no esperaba encontrarme con mi esposo, pero apenas llegamos, inmediatamente lo vi cenando con una mujer joven y muy atractiva. Le pedí a Yasmín que confirmara si veía lo mismo que yo. Me aseguró que, efectivamente, estaban teniendo una cena romántica y muy alegre. Así que tomé algunas fotografías y llamé a mi esposo. Heath respondió la llamada justo delante de ella. Me dijo que estaba en casa y que había pedido comida china. Le pregunté si podíamos hacer una videollamada. Me contestó que no era necesario y que quería que disfrutara mi tiempo. Le comenté que regresaría a casa al día siguiente, y él respondió que estaba ansioso por verme porque se sentía muy solo. Hizo todo esto sin inmutarse, lo que me hizo reflexionar sobre cuántas veces habría hecho lo mismo. No solo resultaba evidente que la mujer con la que estaba sabía que era un hombre casado, sino que esto parecía ser algo habitual para ellos. Cuando regresamos a casa de Yasmín, bebí considerablemente. Yasmín tampoco supo qué decir. Y al día siguiente, ya tenía claro lo que iba a hacer. Me preguntó y le respondí que no permitiría que se saliera con la suya tan fácilmente. También me pidió la fotografía que tomé y dijo que intentaría averiguar quién era la chica. Le agradecí y me marché. Cuando llegué a casa, Heath actuó como siempre, cariñoso y atento, y casi no podía creer que apenas hacía unas 12 horas me había traicionado. Era increíble lo tranquilo que se mostraba este hombre. Intenté preguntarle qué había hecho la noche anterior, solo para observar su reacción, pero se mantuvo completamente sereno. Así que pasé los siguientes días investigando qué estaba ocurriendo realmente. Resulta que Heath está tan seguro de que nunca dudaré de él que ni siquiera se molesta en ocultar las evidencias. Cuando revisé sus mensajes, tenía a una chica guardada como asistente 2, y conversaba abiertamente sobre cuánto le atraía. Ni siquiera había borrado los mensajes. Así que, naturalmente, guardé todo como evidencia. Incluso encontré algunas fotografías. Han estado saliendo por más de 7 meses, y según los mensajes, ambos están profundamente enamorados. Me dolió enormemente ver a mi esposo hablar de mí como si fuera un objeto usado del que ya estaba cansado. La llamaba con un apodo cariñoso, pero gracias a Yasmín, descubrí que su verdadero nombre es Scarlett. Así que, durante los últimos meses, Heath ha estado manteniendo una relación con ella. No puede esperar para dejarme. Y seguramente se preguntan, ¿por qué no se ha marchado ya? Bueno, tenemos un contrato que no le permite simplemente irse. Si él solicita el divorcio, todo se divide 50 y 50. Pero si ambos acordamos la separación, cada uno conserva lo que legalmente le pertenece, lo que significa que yo no recibiría nada de él. Y no existe una cláusula por infidelidad en nuestro acuerdo, ni siquiera la consideramos. Así que, evidentemente, él desea un divorcio de mutuo acuerdo, pero sabe que nunca aceptaría simplemente porque quiere estar con otra persona. Así que pasó meses elaborando el plan perfecto. Por el título de mi publicación sabrán cuál es el plan. En unas semanas pretende simular que ha perdido la memoria. Piensa que, haciendo esto, podrá convencerme de aceptar el divorcio. Parece absurdo y cómico al mismo tiempo. Afortunadamente ahora conozco la verdad y él no sospecha nada, lo cual me da una clara ventaja. Actualización 1. Antes de relatar cómo Heath finalmente puso en marcha su plan, permítanme aclarar algo. Muchas personas comentan que merezco la infidelidad de Heath porque le mentí sobre mi viaje con amigas, y cuando regresé. Quiero ser clara, desde antes de ese viaje ya sospechaba que él me estaba engañando. No iba a perderme una salida con amigas por alguien que me traicionaba, solo porque no tenía pruebas contundentes. Creo que era suficiente evidencia encontrar a Heath en medio de la noche hablando con alguien de manera casual mientras estaba acostado en el sofá. Eso no parece una llamada profesional. Solo le faltaba tener uno de esos teléfonos con cable para enrollarlo con sus dedos mientras decía, no, cuelga tú primero. En fin. Han transcurrido algunas semanas desde mi publicación inicial, y mi esposo hizo exactamente lo que planeaba hacer. Sinceramente, no esperaba que realmente llevara a cabo su plan. La última vez,
Les conté sobre cómo mi esposo quería abandonarme sin darme nada de lo suyo. Honestamente, como mencioné antes, no me interesaba su dinero. Pero tampoco quería permitir que se marchara tan fácilmente. Por eso escribí aquí, y muchos de ustedes me ofrecieron buenos consejos. Gracias por eso. Una parte de mí deseaba simplemente dejar todo esto atrás y continuar con mi vida. Siempre he sido una mujer independiente, y gano lo suficiente para vivir cómodamente. Lo único que realmente extrañaría, además de mi matrimonio, sería mi hogar. La casa donde vivimos realmente pertenece a los padres de Heath. Se suponía que viviríamos allí temporalmente, pero nos gustó tanto que nunca nos mudamos. Después de mi publicación, me tomé aproximadamente una semana para decidir mi siguiente paso. Tomé la decisión de permitir que Heath continuara con su plan. Sí, si en lugar de creer que yo era lo suficientemente ingenua como para caer en su trampa, hubiera sido honesto y me hubiera expresado su deseo de marcharse, lo habría dejado ir. Pero si realmente seguía adelante con su ridículo plan, haría que lamentara haber jugado este juego conmigo. Esa fue mi decisión. Aunque me hirió profundamente darme cuenta de que nunca le importé, no buscaba venganza contra Heath. Simplemente, no quería pasar ni un momento más con él. Pero luego reflexioné y consideré que él no tenía derecho a hacer todo esto y marcharse como si nada hubiera ocurrido. Así que esperé a que implementara su plan. Ya conocía todos los detalles, así que Yasmín y yo nos reunimos para discutir qué debía hacer. Sabía exactamente qué médico iba a utilizar. Yasmín incluso investigó sobre el doctor. Lo único que tenía que hacer era esperar. Esa semana tuve un viaje de trabajo real, así que me ausenté unos días. No nos comunicamos durante ese tiempo, porque la relación entre nosotros no estaba bien. Existía ese detalle, el de su infidelidad. Algo que probablemente volvió a hacer durante mi ausencia. Pero esta vez, cuando regresé, lo encontré en la cama, recuperándose de una supuesta caída grave, acompañado por uno de sus amigos que me relató toda la historia. Según él, Heath había sufrido una caída y se había golpeado fuertemente la cabeza. Estuvo unos días hospitalizado, pero nadie quiso avisarme para no preocuparme. Tan pronto como Heath me vio, fingió no reconocerme. Debo admitir que me impresionó lo convincente de su actuación. Yo insistía en que era su esposa, y él mantenía que no estaba casado. Si no supiera lo que realmente estaba ocurriendo, su interpretación probablemente me habría convencido. Su amigo me proporcionó más detalles sobre lo sucedido. Explicó que, debido al daño en una zona específica del cerebro, Heath había perdido una cantidad significativa de recuerdos, aunque conservaba muchos otros. Que los profesionales médicos no estaban seguros de qué recuerdos podrían regresar o si regresarían en absoluto. Me advirtió que podría tomar días, meses, años, o que tal vez nunca recuperaría esos recuerdos. Quería que aceptara la posibilidad de que Heath simplemente no pudiera recordar. Pero también sugirió que podríamos crear nuevos recuerdos juntos. Heath se disculpó por no poder recordarme. No puedo negar que su actuación resultó convincente, pero toda esta situación de que nadie me informara que mi esposo estuvo hospitalizado resulta muy conveniente para él. Pero si realmente perdió la memoria, quizás no recuerde nuestro acuerdo matrimonial. Así que no habría problema en que me lleve más en el divorcio, ¿verdad? Actualización 2. Vengo a contarles que los trámites del divorcio con Heath avanzan bastante bien. Después de mi última actualización, me reuní con Yasmín y decidimos mi estrategia. Lo más lógico era recopilar evidencia primero, así que comenzamos con eso. Desde el supuesto accidente, Heath ha estado durmiendo en la habitación de invitados. Se niega a compartir habitación conmigo, alegando que le resulta extraño porque no me conoce. Para él, sigo siendo una desconocida, incluso si estuvimos casados antes. Comprendí su postura y le di su espacio. Pero lo que ignora es que instalé un grabador de audio en esa habitación, registrando cada conversación que mantiene con su querida novia. Está tan complacido de que todo esté funcionando según lo planeado, y continúa diciéndole que solo necesita unas semanas más, después de lo cual será libre. Tiene razón al suponer que obtendrá su libertad, pero no imagina el tipo de libertad que le concederé. Además, ya contaba con abundante evidencia contra el amigo de Heath, así que decidí hablar con él directamente. Tengo conversaciones grabadas entre él y mi esposo, y dudo que quiera ser implicado en un intento de fraude. Así que Yasmín y yo visitamos al amigo, y le pedí que revelara la verdad. Continuó fingiendo que desconocía todo, pero cuando le mostré las pruebas y lo amenacé con posibles consecuencias legales, comenzó a confesar. Me relató todo lo ocurrido, y grabé su testimonio. Después de obtener su declaración, lo dejé ir. Le aseguré que no le causaría problemas, pero eso no es cierto. Planeaba utilizar su grabación como evidencia cuando llegara el momento oportuno. No me siento culpable por esto.
Lo que él hizo fue mucho peor, incomparablemente peor que mis acciones. Después de completar esa parte, consideré que debía concentrarme en Geth. Respecto a su supuesta condición, mi jefe me permitió tomarme algunos días adicionales libres, incluso una semana si lo necesitaba, y la mayoría de los días podía trabajar desde casa. Gracias a este arreglo, he permanecido cerca de Geth constantemente, impidiéndole ver a Scarlett. Bueno, la vio en una ocasión, pero fue porque lo permití deliberadamente, para obtener más evidencia. Pero eso no es todo lo que he estado haciendo. Pensé que, ya que estaba sometiéndome a esta situación para desenmascararlo, también debería hacer que la vida de Geth fuera un poco más complicada. Así que diariamente le hacía realizar actividades o comer alimentos que detestaba. Él cree que lo hago para ayudarlo a recuperar la memoria y recordar nuestra relación. Lo aborrece, pero se niega a admitirlo, lo cual resulta aún más gracioso. A ver esas verduras que Geth tanto odia, pero que son beneficiosas para la memoria. Hace unos días, para ayudarlo a recordar, hice que Geth se levantara temprano y saliera a correr. Geth realmente detesta correr, pero se obligó a hacerlo. Se veía absolutamente miserable, y debo confesar que lo disfruté enormemente. También le preparé pescado, que no soporta. Pero lo probó y comentó, tal vez mis gustos han cambiado. Pero quizás combinado con las verduras sabe mejor. Estoy convencida de que realmente odiaba vivir esta situación, pero no podía reconocerlo. Pero ni siquiera había terminado. Ayer, finalmente llegó el momento que esperaba. Durante la cena, le anuncié que tenía algo especial para él. Le expliqué que había encargado algunos productos especiales. Hace unos años, Geth me confesó cuáles eran los alimentos que más detestaría comer en su vida. Conseguí el segundo y tercero de su lista de pesadillas culinarias. No era posible obtener el que ocupaba el primer lugar. Le dije que había comprado algunos manjares que adoraba antes de perder la memoria, y que quizás eso lo ayudaría a recordar nuestro amor. Estaba dispuesto a probarlos, hasta que vio el pollo enlatado y los testículos de buey. Casi se queda sin respiración y exclamó, ¿qué es esto? Le respondí que los amaba y que debía probar un bocado de cada uno. Lo consideró por un momento, y luego dijo, está bien, lo haré. Temblaba visiblemente mientras intentaba comer. Abrió la lata de pollo, que tenía un aspecto realmente desagradable. Luego, casi lloró al probar el testículo. Tan pronto como lo hizo, comenzó a toser y terminó vomitando. Dije, lo siento mucho. Y él respondió, no sé por qué, pero detesto esto. Me estoy divirtiendo tanto con su falsa pérdida de memoria, que no sé si proceder con el siguiente paso, o seguir aprovechando esta situación. Pero sé que tarde o temprano debo terminar con esta relación. Actualización 3. Han transcurrido exactamente 2 semanas, y he aceptado el divorcio. Me refiero a que he aceptado el divorcio frente a Geth, pero no tiene idea de lo que he planeado para él. En su presencia, he intentado desesperadamente hacer que recuerde aspectos de nuestra vida juntos, pero obviamente, no ha recuperado la memoria. Creo que realmente disfrutó verme esforzarme tanto por reconquistarlo, porque cada vez que hacía algo por él, parecía complacido. Ha sido extremadamente difícil fingir que deseaba mantenerlo en mi vida. Siendo completamente sincera, no podía esperar para eliminarlo de mi existencia definitivamente. Pero quería hacerlo a mi manera, ¿comprenden? Geth gradualmente comenzó a insinuarme que no disfrutaba estar conmigo y sugería sutilmente que quizás deberíamos separarnos. Cada vez que mencionaba algo similar, fingía ignorarlo porque quería escucharlo directamente y sin ambigüedades. Simulé hacer todo lo posible por conseguir que me amara como yo supuestamente lo amaba, pero él simplemente no podía recordar nada ni sentir nada por mí. Continuaba diciendo que ya no sentía amor hacia mí. Incluso comentó a sus padres que no estaba a gusto viviendo conmigo y que preferiría vivir solo antes que continuar a mi lado. Sí, sus padres también están colaborando con él. Lo sé porque ha mantenido conversaciones normales con ellos en algunas de sus llamadas, también con algunos amigos. Además, me ha pedido que no comente a nadie sobre su pérdida de memoria, porque quería esperar a recuperarla antes de enfrentarse a personas desconocidas. Mis suegros me llamaron y me informaron que también les había estado comentando cosas. Saben cuánto me importa Geth, y simplemente me sugirieron que nos separáramos por unas semanas para evaluar cómo se sentía. Argumentaron que tal vez así recordaría algo. Les respondí que lo consideraría. Hace 2 días, Geth me comunicó que tenía algo importante que discutir. Me explicó que le dolía verme esforzarme tanto para provocar algún sentimiento en él, cuando él no podía ofrecerme nada a cambio. Me aseguró que no lo estaba presionando y que, si no sentía nada, no era su responsabilidad. Me dijo que no podía seguir lastimándome, y que consideraba que existía una mejor manera de manejar esta situación. Afirmó que, por mucho que lo intentara, no podía verme como su esposa y no deseaba continuar viviendo conmigo.
En ese momento, comencé a sollozar, solo para que creyera que realmente estaba devastada. Me dijo que sentía que esa era la mejor solución dadas las circunstancias, y que no podía mantenerme atrapada en una relación sin amor. Terminar sería lo más adecuado para ambos. Me propuso el divorcio, y le respondí que necesitaba tiempo para considerarlo. Aceptó complacido. Hoy le comuniqué que si deseaba divorciarse, no me opondría. Me recordó que esta era la mejor opción para los dos, y le respondí, ¿sabes qué? Tal vez tengas razón. Pero ignora que le concederé el divorcio en mis términos, no en los suyos. Actualización 4. Han pasado varios meses, y debo relatarles lo que ocurrió durante el proceso de divorcio. En primer lugar, sí, el divorcio se concretó, y lamento haber tardado tanto en publicar esta actualización, pero un divorcio no se finaliza en una semana. Continuemos donde lo dejamos. Pocos días después de mi última actualización, Heath presentó la solicitud de divorcio, y al principio, estuve de acuerdo, haciendo que fuera un divorcio de mutuo acuerdo. Pero entonces cambié completamente la narrativa. Informé al juez que Heath había mentido y engañado sistemáticamente. Heath quedó paralizado, incapaz de creer lo que estaba declarando. Lo acusé de haberme afectado emocionalmente con la ruptura de nuestro matrimonio. Y entonces, anuncié que poseía todas las pruebas necesarias para demostrarlo. Cuando presenté toda la evidencia que había recopilado meticulosamente, desde las grabaciones de audio, hasta las capturas de pantalla de las fotografías, e incluso la confesión de su amigo, quedó poco que argumentar. Heath parecía completamente impactado. Estaba horrorizado y ni siquiera pudo articular palabra durante varios minutos. Debido a la abrumadora cantidad de pruebas, me fue adjudicado el 65% de todos los bienes, superando lo que establecía nuestro acuerdo inicial. Heath quedó profundamente disgustado con este resultado. Me encontró fuera del juzgado y me cuestionó cómo había descubierto todo y por qué disponía de tantas pruebas. Le respondí que, aparentemente, yo era más perspicaz de lo que él suponía. Me preguntó que si conocía toda la verdad, por qué le permití continuar con esta farsa en lugar de simplemente dejarlo marchar. Le expliqué que no deseaba que fuera tan sencillo para él abandonarme como si fuera algo desechable. Me aseguró que nunca tuvo la intención de lastimarme. Le respondí, eso es precisamente lo que hiciste. Entonces me suplicó que no procediera de esta manera. Le dije, esto ya está decidido, como los testículos de buey. Su expresión fue idéntica a la de aquel día, como si estuviera a punto de vomitar. Pensar que los comió solo para que yo creyera en su plan, pero el único que terminó tragándose algo fue él. Antes de mencionar el resto de las consecuencias, creo que no solo el juez impuso a Heath una penalización adicional de $15,000 por su engaño, sino que su amigo, el cómplice, recibió otra multa de $7,000 por su participación. Parte de la sentencia también estableció la división 65-35, en lugar del 50-50 original. Pero además de eso, también notifiqué al Departamento de Recursos Humanos de su empresa sobre lo que había intentado hacer. Saben, él utilizó todas sus vacaciones acumuladas, más algunos días adicionales, para ejecutar su plan, y para consumir testículos de buey. Pero si un empleado toma días extras para un engaño, ¿no resulta imprudente mantenerlo en la plantilla? Al menos la empresa ha considerado que sí, y le ha comunicado su despido. Como mencioné, no creo que realmente vaya a extrañar nada de lo que ha perdido, si hasta hace poco ni siquiera recordaba que lo tenía. No puedo evitar reírme al pensar que intentó todo esto y le salió completamente mal. Actualización 5. Parece que en mi historia muchas personas sufren de pérdida de memoria, porque ahora es Scarlett quien la padece. Ha olvidado que, una vez finalizado el divorcio, ellos podrían ser felices para siempre. Pero terminó olvidando a Heath en brazos de otro hombre tan pronto como se completó el proceso. ¿Qué explicación le habrá dado? Puedo explicarlo, tengo amnesia. Solo estoy al tanto de esto porque este hombre es amigo de una de mis amigas, y siendo soltero, puede relacionarse con quien desee. Pero si hablamos de otros olvidos, debemos mencionar a los padres de Heath, porque también han olvidado que su hijo residía en su propiedad. Y han encontrado a un nuevo inquilino que pague el alquiler. Heath y yo pagábamos una cantidad simbólica, porque permanecimos allí más tiempo del previsto inicialmente. Pero ahora, sin empleo, Heath ya no puede permitírselo. Es una vivienda en un vecindario agradable, por lo que el alquiler es bastante elevado. Incluso con nuestros salarios combinados y la considerable reducción en el precio, seguía representando una suma importante. Qué fortuna que yo no esté experimentando problemas de memoria, veo que pueden resultar muy problemáticos. Y estuvo fingiendo durante toda una semana, miren todo lo que perdió como consecuencia.